Anunciábamos, la candidata independiente alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, nos acompaña acá en el mesón de CNN Chile Radio. ¿Cómo está, Marcela? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oficialmente inscrita en un acto en que fue acompañada por personeros de los distintos partidos de Chile Vamos y también del Partido Republicano. Es una señal bien potente respecto de la unidad del sector que ha sido esquiva. Y esa es la primera pregunta que quisiera hacerle. ¿Cómo ve a 5 o 6 días de que venza el plazo el ánimo al interior de la coalición con llamados de emergencia, en este caso al Partido Republicano, para poder tener candidatos únicos? Lo primero, yo muy contenta por la forma en que se dio la inscripción de mi candidatura, porque me inscribí, soy independiente hace más de 12 años que no milito en un partido, entonces me inscribí con firma ciudadana, pero que al mismo tiempo generó que los otros partidos, tanto el Chile Vamos como el Partido Republicano, apoyaran la opción. A mí lo que me llama la atención, las noticias de ayer, yo cuando veo que se siguen mandando cartas a una semana o a menos de una semana, no sé, pues creo que es el momento de agarrar el teléfono, ponerse de acuerdo, que ya estamos bastante tarde y de salir de este entuerto, porque la mayoría de la gente lo único que quiere es que ganemos la municipal, que ganemos la parlamentaria, que ganemos la presidencial, y por lo tanto la unidad para eso es fundamental. Y parece que, ha sido desde el comienzo una negociación súper trabada. Usted... O sea, lo vimos en un momento republicanos molestos porque Chile Vamos estaba preocupado de resolver sus candidaturas. Lo mismo amarillos y demócratas. Y ahora que Chile Vamos resolvió, va y dice, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Usted intervendría directamente? No, yo no tengo ni atribuciones ni posición para eso. O sea, precisamente soy independiente, no milito hace mucho tiempo, pero sí lo que hice, en donde estaba a mi alcance hacerlo, fue un aporte. Mi candidatura surge precisamente cuando Republicanos dice, si va la actual alcaldesa a la reelección, nosotros competimos, la UDI le responde, no importa, nosotros la llevamos a la reelección. Y yo dije, bueno, aquí yo puedo hacer una candidatura independiente, la pongo a disposición de los partidos y a lo mejor genero una unidad. ¿Qué se generó? Y yo creo que eso también se pudo haber hecho en otras partes. Ahora estamos conversando con la candidata alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos. Esto, yo creo que de alguna manera Republicanos tuvo la idea de generar en esta elección municipal un test de fuerza. Y por eso, en un principio, habían propuesto llevar candidatos en todas partes y toda la situación. Y por lo tanto, que de alguna manera se plieguen a la candidatura tuya es distinto. Pero, ¿cómo puedes tú de alguna manera generar condiciones para satisfacer a todos? Porque tú no fuiste siempre muy querendona de republicano. A ver, lo que a mí me pasó para la convención, yo a la convención fui ya representando entre otros a la comuna de Las Condes con apoyo tanto de Chile Vamos como del Partido Republicano. El Partido Republicano no llevó candidato a la convención en el distrito en el que fui yo, y me dieron su apoyo en la convención. Y yo cuando llego a la convención, bueno, yo iba en cupo UDI en ese minuto, independiente, y cuando llego a la convención lo primero que hago esa noche, cuando vi el pésimo resultado que teníamos y la minoría que teníamos en esa convención, fue trabajar por construir un grupo unitario. Y creo que una de las grandes razones por las cuales ganó el rechazo a ese texto fue porque logramos trabajar completamente unidos, Chile Vamos, y los que venían más del mundo republicano en esa convención. Entonces, creo que ahí se generó una unidad importante. Y ahora lo que tú dices a mí me parece que es verdad, ¿no es cierto? Cada partido tiene su propio perfil, quieren diferenciarse, tienen proyectos distintos, pero cuando tienes una coalición, que a mi juicio es la que hay que derrotar, esto es interminable. Si tú te vas a poner el acento en lo que tiene diferencia, no terminas nunca vas a construir unidad. Creo que es el momento de poner donde tenemos las cosas en común y dejar un poquito las diferencias de lado si queremos ganar las elecciones. Diego Chalper dijo acá que estaba decepcionado de las directivas por cómo habían llevado adelante la negociación, y lo que ha quedado en evidencia es como la falta de un liderazgo claro, que en algún minuto se pensó que lo podía ejercer la propia Evelyn Matei por el posicionamiento que tiene. ¿Comparte? A ver, yo creo que es fácil criticar cuando uno está fuera de un partido a las dirigencias, uno no está en sus zapatos. El mismo Diego Chalper ha sido dirigente. Yo creo que hoy día no es el minuto de criticar menos cuando falta tampoco, sino que al revés, salgan luego de esto, ya se debió haber salido hace rato, pero me llama la atención. Yo cuando ayer leo que se mandan cartas, uno dice, no sé, pues uno viene de un poquito antes en política cuando se agarraban los teléfonos, se ponían de acuerdo y se cierran los temas. ¿Y quién debiera tomar la iniciativa y quién debiera ceder? Lo que pasa es que es de todos, pero lo que tú no puedes seguir es en una negociación, creo yo,
engrupiendo con que tienes candidatos en partes donde no tienes candidatos, o sea, de partida. O sea, ya es el minuto como de sincerar, dónde tiene un candidato bueno, dónde no tiene un candidato bueno y elegir la mejor opción. Eso es lo que dice Chile Vamos, tenemos que hacer Pero ambos, rápidamente. yo creo que esto no es un problema de republicano o de Chile Vamos, ¿Ya? sino que yo creo que todos los partidos tienen que tener la misma disposición. Ya. No, sigue con el mismo tema, yo quiero cambiar. Cambiemos de tema. Ya. Estamos con Marcela Cubillo, son las Estamos 7:46. Quiero hacerte la pregunta sobre lo que estábamos conversando antes, que es el tema de la cárcel. Hacer cárceles, como yo decía en cuestión de opinión, hacer cárceles es algo que hay que hacer tarde o temprano. Y toda la gente cree, si quisiéramos, ¿creen ustedes que hay que hacer cárceles en Chile? Todos dirían, sí, por cierto, que ahí está lleno de delincuentes y todo. Oye, y si que la hacemos en tu comuna, no, en mi comuna no. No, hagamos las cárceles, pero no las hagamos en mi comuna. Y también pasa con los basurales. Hagamos un basural, pero en la comuna del lado. En fin, ¿cómo ves este tema de tratar la posibilidad de crear una nueva cárcel en estos momentos? A ver, bueno, obviamente que ayuda, y hace no tanto rato en la convención defendían los mismos que están en el gobierno un artículo que se terminaban las concesiones para construir cárceles. Entonces uno se alegra un poco del cambio, en esa materia del cambio. Yo soy de la que me alegro cuando hay cambios de opinión beneficiosos para todos. Ahora, yo lo que creo que el anuncio de la cárcel lo que terminó siendo es un anuncio un poco improvisado, en que además no podemos, frente a un fin de semana en que hubo, no sé, por algunos 18 asesinatos en total, creo que en 4 días, la única discusión hoy día sea la nueva cárcel. O sea, la gente no se siente más seguro porque el gobierno anunció una nueva cárcel. Es una de las medidas, pero al final estamos discutiendo solo de esa medida. Yo entiendo, y esto, que los requerimientos técnicos en esto es que tiendan a hacerse en lugares más alejados de los centros urbanos. Obviamente nadie la quiere en su ciudad ni la quiere en su comuna, pero lo que no puedes hacer es meterla al medio de una ciudad. A pesar de que están todas metidas al medio de la ciudad. Bueno, pero no pueden entonces seguir haciendo el mismo daño. Y creo que esta es la manera, a lo mejor, de hacer una cárcel con los estándares un poquito más adecuados técnicamente. ¿Está de acuerdo con la alcaldesa Hasler en ese sentido? Para que veas tú, que yo creo que con ella y con varios en esto, sí. Ya, claro, si usted fuera alcaldesa de Las Condes, Sí, me imagino bueno, que claro. se negaría a una No, es cuestión que así. yo creo que hoy día la tendencia es hacerlo en lugares más alejados por razones también de seguridad. O sea, creo que hay más seguridad respecto de eventuales rescates, de eventuales fugas, de todo. No sé, pues tienes que hacer una cárcel con altos estándares, no creo que sea hacerla al centro, un centro urbano. Hablábamos recién con una vecina acá del sector, porque estamos a poquitos metros, y decía que en todas las ampliaciones que han tenido, porque hay 5 penales Claro. en este sector, digamos, en este barrio judicial penitenciario, como le llamó el ministro Cordero, y cada vez les han prometido mitigaciones que no se realizan, que por ejemplo la entrada a la penitenciaría estuviera por atrás, por la avenida Bicentenario, o que el bandejón que tenemos acá al frente esté habilitado como para la ciudad y no sea, qué sé yo, un reducto de informalidad y también delitos asociados. En términos generales, hablemos de seguridad en el contexto que estamos viviendo, Marcela. Hay muchas propuestas de cosas que desde el mundo parlamentario, desde el mundo de los alcaldes, efectivamente puedan servir y sean concretas. Se le demanda al Ejecutivo actuar sobre cuestiones administrativas que se pueden hacer y que no pasan por la ley. Si de usted dependiera y estuviera en los zapatos del gobierno, ¿qué cosas concretas haría? A ver, primero hay ciertas cosas que no hubiera hecho, ¿no es cierto? Yo creo que aquí no hay que olvidarse que la primera mesa de seguridad que se arma con tremenda disposición de todos los sectores políticos. ¿Qué pasó en esa primera mesa que encabezó Carolina Toá? De repente se encontraron todos sorprendidos con los indultos firmados por ella. Después, la sorpresa fueron las pensiones de gracia, firmadas por el ministro Marcelo. O sea, aquí no es el Partido Comunista el que esté tironeando una agenda, sino que han sido los propios ministros socialistas los que también han sido bastante erráticos en materia de seguridad. Hoy día lo que yo creo, bueno, no sé, uno lo puede mirar desde el punto de vista municipal. Se está discutiendo una ley que va a ser muy poco aporte para el término municipal, porque la gran responsabilidad la tiene el Estado, ¿no es cierto? Las municipalidades cooperan, o la tiene el gobierno, las municipalidades pueden cooperar. Obviamente, desde el mundo municipal uno quiere hacer ciertas cosas. O sea, yo, por ejemplo, en Las Condes tiene buenos estándares en materia de seguridad, pero hay que adelantarse. Hay que adelantarse a que no lleguen delitos como los que hoy día estamos viendo. Hay que adelantarse para enfrentar a tiempo el crimen organizado. Se pueden hacer ciertos convenios, por ejemplo, con impuestos internos, con el conservador de bienes raíces, que te detecten compras de inmuebles que puedan ser sospechosas. O sea, comunas que hoy día tienen altos estándares de seguridad. Eso está rozando el levantar el secreto bancario. No, porque lo que tú te haces, una compra del conservador de bienes raíces o con impuestos internos legalmente, es detectar compras de inmuebles, de repente de personas que son, por ejemplo, inmigrantes ilegales. Otra cosa que tú puedes hacer por tus vecinos, si tú quieres anticiparte a que lleguen delitos violentos, porque Las Condes hoy día tiene buenos estándares, bueno, ¿qué pasa si un inmigrante ilegal comete un delito en la comuna de Las Condes? Yo quisiera tener un grupo de abogados que persiguiera a ese inmigrante hasta que fuera realmente expulsado.
Tú no puedes descansar y darte las manos y decir que el gobierno haga las cosas. No, preocúpate y sigue. Hay países que están teniendo sistemas, por ejemplo, de detección de disparos a tiempo. Porque hoy día nosotros las tenemos cámaras para todo, ¿no es cierto? Hay un tremendo software en materia de cámara, etcétera. Bueno, pero a lo mejor hoy día hay que dar un paso más. Hay comunas, hay países, hay ciudades que tienen ya un sistema como de detección de disparos para llegar con respuesta más eficaz al tema del crimen organizado. Entonces, hay comunas como Las Condes que uno podría decir sí tiene estándares más altos que otras, pero no te puedes dormir en los laureles porque hoy día esto está avanzando demasiado rápido. Pero administrar una comuna como Las Condes es relativamente fácil precisamente por el tema de los recursos en relación a administrar un país que se ve amenazado por una crisis de seguridad. Ay, qué crimen, me estabas preguntando por la comuna. No, el país en materia de seguridad, yo creo que hoy día es un problema político. O sea, tú cuando tienes un fracaso de esta magnitud, cuando tienes 18 asesinatos en 4 días y el equipo que está a cargo de la seguridad no responde, a mí me parece que tú tienes un problema político. O sea, en ningún país del mundo yo creo que un equipo de seguridad que ha tenido un fracaso como esto en materia de seguridad sigue en el cargo. Pero en este gobierno no hay responsabilidades políticas. ¿Debiera y aquí tenemos, haber salido alguien? Pero yo creo que hace rato. ¿Quién? La ministra del Interior por de pronto. La ministra del Interior por de pronto porque es la responsable. Entonces, bueno, tenemos al ministro de Vivienda igual sentado en su cargo con todo el escándalo de las platas de la fundación y no pasó nada. Entonces, este es un gobierno que no se hacen valer las responsabilidades políticas. Y por otro lado, creo que es un problema político fuerte, porque cuando tú tienes una coalición que está en el poder, que llegó al poder validando la violencia y que se dedicó a tener un discurso para destruir a las fuerzas que tienen que enfrentar la violencia, bueno, tienes un problema político serio. Porque yo no creo que cuando esta coalición esté de vuelta en la oposición, no vaya de nuevo a recuperar su discurso contra carabineros, contra la acción de la fuerza policial, etcétera. Ahora, llegar al gobierno validando la violencia es una cosa que nosotros conocemos, pero desde el año 73. Desde ese punto de vista, no es una novedad que los gobiernos validen lo que se hizo en la dictadura, por ejemplo, en el caso de los gobiernos de derecha, o en el caso de la izquierda, que se valide de alguna manera el hastío de las personas y que termine en un estallido social. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica de cómo se debiera cambiar esto? Me parece a mí que es generando un poco más de democracia, pero desde el punto de vista de las plataformas que se ofrecen, creo que el tema de la delincuencia hoy día y de la seguridad es tan central y que, lo pongo bien directamente, Marcela, no sé a quién le beneficia más. Sin duda, a la oposición de turno, acusar que el problema de seguridad es brutal y que ellos lo harían extraordinariamente bien, sirve. Y al caso del gobierno, bueno, está usando plataformas de opción, como en el caso de las nuevas cárceles y todo lo demás, pero el problema de la delincuencia es un problema que no va a ser resuelto ni por la oposición ni por este gobierno en qué sé yo, en un problema de meses. No, pero a ver, la coalición que está hoy día en el poder llegó intentando sacar por la fuerza a un presidente en ejercicio democrático, en legítimo ejercicio democrático. Lo trataron de sacar por la fuerza y lo trataron de sacar por 2 acusaciones constitucionales. Quisieron que no terminara el periodo un presidente democrático que estaba ejerciendo el poder ajustado al Estado de Derecho y en pleno ejercicio democrático. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Y lo intentaron sacar por la fuerza, validando la violencia y además por la vía de acusaciones constitucionales. Y no solo el Partido Comunista. Teníamos al senador Quintana diciendo, ¿no es cierto?, que aquí poco menos que había un parlamentarismo de facto, que ya no tenía derecho a seguir ejerciendo el poder. Entonces, eso es muy grave cómo llegaron. En segundo lugar, llegaron denostando a las fuerzas policiales, pacos, asesinos y de ahí en adelante. Entonces, ¿tú cómo enfrentas un problema como el que tienes hoy día de violencia cuando has tratado de destruir a Carabineros? La convención no fue hace tanto. No mencionaba a Carabineros, eliminaba... No, la Convención Constituyente. La Convención Constituyente, primero. No mencionaba a Carabineros, eliminaba un estado de excepción constitucional. Querían refundarlo. Y ese texto, hasta el día de hoy, no ha dicho a la coalición que está en el poder que no estaban de acuerdo con algunas de sus ideas. O sea, lo único que dijeron fue que habían ido demasiado rápido. Por lo tanto, ese texto de la Convención le mostró a Chile qué tan lejos quieren llegar si se les deja. Y eso no ha cambiado. O sea, su impresión es de que no es genuino el aprendizaje que el gobierno dice haber tenido o expresa haber tenido en el apoyo a Carabineros, en el desarrollo de una estrategia contra el crimen organizado, en la expansión del plan Calle Sin Violencia frente a los asesinatos, en fin. A ver, yo no les creo nada. Creo que no hay ni un aprendizaje ni les creo nada. Creo que hay una estrategia. Yo tiendo a pensar, a ver, la prueba de fuego va a ser cuando vuelvan a estar en la oposición y Carabineros dependa de un ministro del Interior de derecha.
Ahí va a ser la prueba de fuego. Porque entonces ellos valían la acción de Carabineros solo cuando el ministro del Interior es de izquierda, o cuando el ministro es de derecha de nuevo, los Carabineros vuelven a ser los pacos asesinos. Entonces yo creo que la prueba de fuego va a ser cuando ellos vuelvan a estar en la oposición. Por ahora parece más bien táctica que un cambio genuino. Estamos con Marcela Cubillos a las 7:56. ¿Y usted cree que la derecha va a llegar a la presidencia? ¿Qué tendría que pasar para que eso ocurriera? Primero, yo siempre he dicho, no basta un mal gobierno para llegar a la presidencia. Por lo tanto, yo espero que salgamos luego, por lo menos ya salimos de 2 años de debates constitucionales, que salgamos luego de toda esta pelea de cupo y que la derecha y las oposiciones en general se dediquen a ofrecer un proyecto de futuro a Chile alternativo al de la izquierda. ¿Y no están en eso? Bueno, yo creo que estamos un poquito... La derecha tiene... Yo siempre creo que tiene un relato claro. Nosotros tenemos muy claro lo que pensamos y creo que nunca ha sido un mejor momento para el relato de la derecha que durante la Convención Constituyente, porque ahí levantamos lo que eran nuestras ideas, levantamos propuestas alternativas y fuimos muy claros para cruzarnos con las consignas de la izquierda. ¿Y qué pasó en el segundo proceso constitucional? Yo creo que nos hemos diluido muchísimo a raíz de discusiones constitucionales y después de discusiones de cupos y peleas entre partidos. Y hoy día lo que toca, creo yo, es levantar un proyecto político alternativo al de la izquierda, que la gente vea que vamos para un camino distinto que el actual gobierno. Y solamente lo último de esto, Fernando, de darte la palabra. ¿Y el liderazgo de Belín Matei, cómo lo ves? Bueno, hoy día claramente tiene un liderazgo muy consolidado, es la que está mejor en las encuestas. Y yo siempre he sido partidaria y creo que en eso el presidente Piñera fue un buen ejemplo. Primarias abiertas, competitivas, creo que es una manera de llegar mucho más empoderados a la elección presidencial. El presidente Piñera, estando muy bien posicionado, no tuvo problema en competir con candidatos que no tenían en ese minuto ni siquiera demasiado respaldo en las encuestas y lo hizo. Y yo creo que ella tiene que estar abierta también a encuestas muy amplias y participativas. No tengo idea, yo supongo que sí. Marcela, estamos conversando con Marcela Cubillos, candidata a alcaldesa de Las Condes. Hay algo que yo lo vengo diciendo hace rato, pero que hay algo que es obvio que va a pasar porque está pasando en el mundo en gran medida. Que los candidatos de oposición, cualquiera oposición, cuando van a optar por el cargo de presidente o por cargos, empiezan a proponer cosas rotundas. Vas a tener, por ejemplo, en Chile, un montón de candidatos que van a empezar a hablar de que hay que reponer la pena de muerte, hay que reponer la posibilidad de tener y tener armas. Van a hablar duro. ¿Por qué? Porque eso permite que entren, qué sé yo, los Bukele, eso permite que ganen en Europa nuevas personas. Mientras más duro tú te muestres que vas a hacer, más vas a capitalizar el miedo que pueda tener la gente. Y desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves tú ese tipo de situaciones? A ver, primero hay que reconocer que hay temor. O sea, cuando uno dice... Sobre todo cuando se fabrica también. No, pero yo creo que aquí en Chile no se ha fabricado. No, hay temor. No, hay temor. O sea, ¿de qué libertad hablas o de qué libertad de enseñanza puedes hablar si a los niños les suspenden las clases por los narcofunerales? O sea, ahí hay un tema de qué libertad hablamos si hay barrios completos en que la gente no puede salir de sus casas. O sea, yo el otro día veía una encuesta de estas de seguridad y dice, claro, la gente siente más temor en los paraderos, en los parques, pero muchísimo temor adentro de sus casas. Entonces, esto no es un temor fabricado, esto es un temor real. No, yo digo que es un temor que se utiliza. Lo haría cualquiera. A ver, es un temor del que te haces cargo. Sí, claro. Yo creo que es un temor del que te haces cargo, porque utilizar tiene una versión como casi tú lo utilizas. Es un temor del que tiene que hacerse cargo cualquier líder político. Ahora, tú tienes que hacerte cargo, creo yo, como un líder político responsable de poder ganar una elección, pero de poder gobernar con medidas que puedas también cumplir. Yo creo que también la gente está cansada de que se llegue con promesas que al final, cuando estás en el poder, no vas a poder cumplir. Yo quisiera, y para eso es fundamental, yo quisiera que lo que hemos visto de la izquierda hoy día, en este periodo de gobierno, fuera real, porque obviamente eso te hace mucho más factible el día de mañana conducir un país hacia una mayor seguridad. Pero hoy día, por ejemplo, cuando te piden ¿acuerdo en seguridad de qué? Si la derecha siempre ha puesto sus votos en materia de seguridad. Es acuerdo del gobierno con el gobierno, del gobierno con su coalición. ¿Pero qué tenemos hoy día? Un gobierno que está evaluando si decide cumplir la Constitución en materia del veto sobre el voto voluntario obligatorio. Eso es un escándalo. O sea, ¿cuándo habíamos tenido en Chile un gobierno que está discutiendo en consejos de gabinete si cumple o no cumple la Constitución? Porque en eso estamos. Un día mandan veto, otro día no mandan veto, pero eso es insólito. Eso es insólito. Entonces, bueno, así es difícil porque yo creo que el Estado de Derecho es una cosa que es fundamental y no creo que sea extremo que un candidato el día de mañana se presente como que va a respetar el Estado de Derecho. Bueno, a propósito de eso, el gobierno debiera aclarar a su juicio qué va a pasar con el famoso veto, ¿cierto? Porque primero el ministro Elizalde dijo que
se iba a reponer el veto para que hubiera multa, y la ministra Jara ayer de vocera como que medio lo relativizó. A ver, esto es brutal. Yo estaba leyendo ayer, no lo traje, pero hay un párrafo de un libro de Heraldo Muñoz en que era textual de lo que está pasando acá, de cómo un gobierno, él no pone que es el estilo chavista, pero claramente es el estilo chavista, de cómo empiezas a acomodar las reglas electorales a tu antojo. Y eso fue lo que hicieron acá, de manera fraudulenta. Pues si tú quieres cambiar el voto obligatorio, cámbialo en la Constitución, discute una reforma constitucional. Pero lo que no puedes hacer, una Constitución que establece el voto obligatorio, que establece un mandato a la ley para multas para los electores, y salir con un resquicio como el que salió el ministro Elizalde, no el Partido Comunista ni el Frente Amplio, un ministro socialista, a burlar fraudulentamente lo que es la naturaleza del voto obligatorio, y me parece que es un escándalo. Y que hoy día estemos viendo, ayer escuchar a la ministra Jara, porque no sé, sorpresivamente desapareció la ministra Vallejo, salió la ministra Jara. Se habrá tomado vacaciones la ministra. No sé, pero que están evaluando. La ministra Toá ha guardado un cómodo silencio porque ella dijo que iban a vetar, pero bueno, pero ¿vetar qué? ¿Vetar qué si el veto igualmente inconstitucional tampoco sirve? Quisiera preguntarle por una cuestión que también ha estado en el debate político estos días, y es la defensa que ha hecho el senador Javier Macaya, que es presidente de la UDI, de la inocencia de su padre. Relativiza el peso de una prueba con la que se condena por 4 abusos sexuales en 2 menores de edad a Eduardo Macaya, que además queda con arresto domiciliario, ¿cierto? Porque no hay una sentencia ejecutoriada, esa es la explicación legal. ¿Qué le parece? ¿Corresponde que el presidente de un partido político, un senador, esté oficiando como, dijo Tomás Bodanovich ayer, vocero de la familia? No, aquí hay una sentencia clara por un delito muy grave en contra de niñas. El senador Macaya, en términos personales, tiene todo el derecho a acompañar a su padre, pero yo creo que cuando tú eres una figura política no puedes desdoblarte de esa manera. No existe ese desdoblamiento. O sea, si tú quieres acompañar a tu padre en lo humano, esa es una elección. Esa es una elección. Entonces tiene que dar un paso al costado de su rol político. Yo creo que esa es una elección, claro. Tú decides acompañarlo en lo humano, es perfectamente, tiene su derecho a hacerlo. Pero tú como figura política, como presidente de un partido, creo yo, no puedes desdoblarte en ese momento cuando hay una sentencia judicial de un delito tan grave en contra de menores de edad. Deberá dar un paso al costado, o sea, elegir. A mí me parece que hay una elección. Es válido que tú elijas acompañar a tu padre en lo humano. Pero vuelvo a decir, esa es una elección. Tiene costos, digamos. Claro, una elección. ¿Y la UDI debería hacer algo al respecto? Es que yo no le voy a dar lección a la UDI, como te digo, no milito hace 12 años. Pero, oye, este tema ha generado toda una, y qué bueno que lo hayas puesto como lo pusiste, ha generado toda una discusión sobre las adhesiones a determinadas cosas cuando tú tienes cargos. Por ejemplo, en eso. No es primera vez que pasa con un dirigente político. La propia presidenta Bachelet tuvo un problema con su hijo al respecto a ese tipo de situaciones. Y han habido otros... De naturaleza muy distinta. Totalmente distinta. Pero, Joe Biden, decíamos también. Claro, Joe Biden en Estados Unidos, donde de repente... se cruza en el camino político, se cruza un hecho que afecta familiarmente, y desde ese punto de vista tu tesis es que tú tienes que optar. O sea, a mí me parece, yo lo veo así, o sea, yo creo que tú no te desdoblas. O sea, cuando habla un senador o habla un presidente de partido, tú no te desdoblas, porque sobre todo cuando hay una sentencia judicial de un crimen tan grave, de un delito tan grave como este. Entonces, es muy válido que él acompaña a su padre en este dolor, pero siento que eso es una elección, porque no dejas de ser figura pública. Sí. No dejas de ser figura pública. Estamos con Marcela Cubillos, candidata independiente a la alcaldía de Las Condes, son las 8:04. Hay una nota del País de hace algunos meses que establece alguna concordancia entre su estilo, Marcela, y el de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, ¡Olé! ¿Cierto? Usted se reunió, bueno, quisiera saber qué le parece esa comparación, ¿no? Un liderazgo súper importante que salió desde el PP, que de alguna manera contrarresta el crecimiento de Vox, que es más extrema derecha, más dura, y usted también se reunió con la diputada española también del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que de alguna manera igual están endureciendo o tienen una postura dura que, como digo, le puede ganar cierto territorio a la derecha más dura, que en este caso en Chile sería de republicanos. ¿Le acomoda esa comparación? Le tengo tremenda admiración por lo que ha hecho Díaz de Ayuso,
Y le tengo admiración por una cosa bien fundamental, que yo sé que aquí las municipalidades tienen atribuciones muy distintas a lo que tienen las autonomías en España, pero ella tiene una cosa que a mí me parece muy valiosa, que ella a la gestión la acompaña de un relato político. Por lo tanto, no da lo mismo ser eficiente de distintas... O sea, no es la eficiencia por la eficiencia, sino que la eficiencia tiene un relato político atrás. O sea, a ver, yo lo he dicho harto, nosotros defendemos, por ponerte un ejemplo, defendemos mucho el principio de subsidiariedad a la derecha, ¿no es cierto? Pero tú no puedes llegar a una municipalidad a tratar de imponer todas las soluciones de arriba sin preguntarle a la gente. O defendemos la modernización del Estado para el gobierno, pero tú no puedes llegar a la municipalidad a contratar miles de personas y no hacerla más eficiente. Entonces, creo que darle contenido de un relato político, ideológico a tu gestión, creo que es un acierto y un activo de ella muy importante. Y sin embargo, no se cruza la frontera, al igual que en Francia, desde esa derecha a la ultraderecha. Yo creo que ella lo que tiene es un mérito muy grande en que ella en sí misma, siendo del PP, al final logra representar a electores de Vox y del PP. ¿Y eso es lo que a usted le gustaría en el mapa político chileno? Bueno, ¿No cruzar hacia el mundo republicano? No, lo que yo he logrado hacer, creo que a mí no me gusta la etiqueta. Yo igual apoyé a Luciano Cruzcoque para senador, apoyo a personas, apoyo a Devópoli, etcétera. Entonces yo creo que uno teniendo un discurso muy claro, que ojalá la mayor cantidad de gente se sienta representada independiente de los partidos a los cuales se sienten más afines. No menosprecia el apoyo republicano. No, para nada, lo valoro, pero más profundamente. Como le digo, llegué a la convención con apoyo de ellos y hoy día estoy súper agradecida del apoyo de ellos también. Creo que la responsabilidad es al revés, la responsabilidad de uno de representar al elector, si los electores son mucho más variados que de repente las dirigencias de los partidos. ¿Y le gusta la derecha de Marine Le Pen en Francia? A mí me carga identificarme o con caricaturas o con determinadas cosas. Por lo mismo que en Chile tampoco lo hago. No, es que aquí en Chile tampoco lo hago. Me dice, ¿te sientes más cercana de republicano o de Chile Vamos? Como te digo, he apoyado me siento muy cercana, a ver, admiro mucho lo que hace Arturo Esquella y apoyé a Guille Ramírez, diputado, y no sé, a Cruzcoque, senador. Transversalidad. Sí. ¿Y si estuviera en Estados Unidos Kamala Harris o Donald Trump? Esa es otra pelea. Yo creo que a ver, lo que está pasando en Estados Unidos, a mí primero me llama muchísimo la atención la falta de renovación de los partidos. Uno dice, ¿cómo un país como ese, ahora, no sé, pues termina eligiendo entre lo que estábamos antes, ¿no es cierto?, entre Trump y Biden, ahora vamos a ver qué ocurre, pero Kamala Harris creo que ya tiene que hacerse cargo también de lo que ha sido su gestión como vicepresidenta de un mal gobierno de Biden. ¿Y por quién votaría? Si tuviera que votar. Pero imagínate cómo voy a estar en esa... No, me voy a estar poniendo en esa posición, pero obviamente yo creo que es clarísimo que voto por el Partido Republicano. Partido Republicano estadounidense, en Claro. este caso. Ya, vamos a Marcela la interpretación. Cubillos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, gracias a ustedes. Gracias, Marcela.